Muy bien, estamos a punto de comenzar la presentación del día de hoy. Es la parte 2 de la serie de JavaScript. Vamos a continuar con lo que vimos en el video anterior. Y de hecho vamos a irnos un poco para atrás. Vamos a ver lo que son los tipos, también las propiedades de los objetos y entre otras cosas. Vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, tenemos que en JavaScript no existe el concepto de clases, pero sí todavía se utiliza el concepto de tipos. Y dentro de los tipos de datos tenemos los tipos primitivos y los tipos de referencia. Dentro de los tipos de datos primitivos tenemos 5 que existen en JavaScript, de las cuales tenemos que son el boolean, el number, string, null y undefined. Ok, muy bien, de estos, bueno, sabemos el boolean puede tener un valor true o false. El number pueden ser enteros o pueden ser también números de punto flotante. En los strings guardamos una cadena o un conjunto de caracteres que agrupamos o marcamos con comillas simples o comillas dobles. En JavaScript no importa si usamos cualquiera de los dos, siempre se definirá como un string. Y también el nulo, que es una variable que solo tiene un valor, en este caso es null. Y también el undefined, que también es una variable que solo tiene un solo valor, que es undefined. Y undefined es el valor que por defecto se le da a cualquier variable que no se inicializa dentro de nuestros programas en JavaScript. De ahí vamos a ver cómo se asignan los valores primitivos dentro del lenguaje. Los valores de tipo primitivo se asignan directamente en la variable. Por ejemplo, si lo tenemos aquí, si imaginamos que esta tabla es de nuestras variables, entonces en la memoria tenemos una variable color 1 y su valor es rojo, una variable color 2, su valor verde y color 3, su valor azul. Y así tal cual se encuentran en memoria. En nuestra consola vamos a crearlas. Tenemos color 1. Vamos a asignarle el color rojo que teníamos puesto. También tenemos otra variable, 2. Es decir que este es verde. Pero si nosotros listamos estas como tal, nosotros tenemos el valor en memoria, que es el que le asignamos. Si yo, por ejemplo, creara otra variable llamada color 3, color 3, y le asignara el valor en color 1, entonces lo que yo estoy haciendo aquí es asignar el valor que tiene el tipo primitivo color 1, que en este caso es un string, a la otra variable que también va a ser el tipo primitivo y que en ese caso lo que va a hacer es hacer una copia del valor y no de la variable como tal. Es decir, el valor que está en color 1, que es rojo, se va a copiar a color 3. Si nosotros listamos color 3, tenemos que ser color rojo. Y si yo, en este caso se crea una copia, significa que tanto color 1 y color 3 son independientes uno del otro. Si yo cambio color 1 al azul, color 3, si yo vuelvo a listar, seguirá siendo en rojo, puesto que cada posición de memoria tiene el valor como tal de la variable, y de esa manera se almacenan los tipos primitivos en JavaScript. Bueno, ¿cómo vamos a identificar los tipos primitivos? Para identificar correctamente los tipos primitivos vamos a usar la palabra typeof. Para identificar los tipos boolean, los number, los string y los undefined. En el caso de los nulos vamos a tener que hacer algo un tanto diferente, pero pueden usar typeof para identificar cualquiera de estos cuatro tipos de datos primitivos. Por ejemplo, podemos escribir typeof. En este caso vamos a decir el primero, un tipo booleano. Muy bien. Entonces tenemos que el tipo que nos arroja es un tipo boolean, lo cual es correcto. Entonces vamos a probar con otro para ver que funciona de la misma manera. Vamos a probar con un string, un type de un entero, por ejemplo un 10. Tenemos que nos arroja number. Y si probamos también con uno de punto flotante, por ejemplo 5.12,
también nos arroja number, ya que solamente es un tipo de dato para esos números. También lo mismo para el undefined. Podemos intentarlo también con el nulo para ver qué es lo que nos arroja, y ahorita vamos a ver por qué razón nos arroja este tipo de dato. En este caso es object. ¿Cómo vamos a identificar los tipos de datos null? Ok, usar typeOf para comparar los valores nulos nos devuelve object como la respuesta. ¿Por qué? Como tal lo definieron en el TC39, que es el comité que se encarga de mantener o de darle soporte a lo que es el lenguaje de JavaScript. Bueno, ellos nos dicen que en primera es un error que ellos tuvieron, y en segunda se puede decir que se asume que null es un apuntador que está vacío, un apuntador a un objeto vacío. Por lo tanto, siendo que es un objeto vacío, null se puede definir como un objeto. Sigue siendo un poco confuso, pero pues es una definición que ellos nos dan. Okay. ¿Cuál es el problema que tenemos con typeOf y el hecho de que nos devuelva object cada vez que lo comparamos con null? El problema es que typeOf devuelve object o cualquier otro objeto que comparemos. Okay. Volvemos a la consola y ahí ya vemos que dice typeOf null igual a object. Si yo creara otro objeto, y yo digo typeOf de object, entonces devuelve object. Vamos a probar con otra cosa para que no se confunda. Ok, si hacemos igual el typeOf de esta persona, obtenemos object. Entonces, si nosotros tratamos de comparar null y con otro tipo de objeto, siempre nos va a devolver object como la respuesta. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para compararla? Para eso tenemos el operador triple igual. ¿Cuál es la diferencia o por qué razón vamos a usar este operador? Bueno, este operador, a diferencia de su contraparte, el doble igual, no ejerce coerción sobre los datos que compara. ¿Cómo se define coerción? Pues es persuadir a alguien de que haga alguna cosa. En este caso, lo que hace el operador doble, de doble igual, es que acepta equivalencias entre los tipos de datos. Ahorita vamos a verlo en el código para que lo entiendan. Mientras que el operador de triple igual no hace ese tipo de equivalencias, sino que realmente verifica que sean iguales. Para comprobarlo, vamos nuevamente a la consola y vamos a comparar una cadena, por ejemplo 5, y vamos a decir si es igual a 5. En este caso, lo que obtenemos es un valor true, porque lo que se está haciendo es que está haciendo una coerción de el string del 5, lo está convirtiendo a un entero 5, y al compararlo con el otro entero 5, bueno, la respuesta es afirmativa. Nosotros podemos igual comparar en el caso de lo que estábamos viendo originalmente, que es el null. Si nosotros comparamos undefined con null, con el doble igual vamos a obtener un true. Sin embargo, si nosotros usamos el otro operador, vamos a empezar con la primera, igual, y vamos a usar los tres, y en este caso tenemos la respuesta correcta. No son iguales, ya que un carácter 5 no es igual a un valor 5 entero. Y lo mismo aquí, si nosotros comparamos el null con el undefined, obtenemos el falso. Entonces verificamos que nuestra variable tiene un valor nulo. Entonces así podemos saber que la variable nulo es de tipo null. Mientras que, por ejemplo, si nosotros definimos como undefined y nosotros hacemos la comparación con nulo, vemos que nos arroja falso. Siempre que queramos comparar los tipos de datos primitivos para saber de qué tipo son, usamos typeOf para los primeros 4 y usaremos, en el caso de nulo, el operador de triple igual. Los tipos por referencia o reference types. Okay. Los tipos de referencia es lo que tenemos más cercano a alguna clase, a la definición de clases en JavaScript. Recordemos que en JavaScript no hay clases como tal. Sin embargo, nos aproximamos más con los reference types. Un reference type es una instancia de un tipo de referencia. Y también lo conocemos como objeto. De aquí en adelante vamos a llamarle a todos los reference types objetos. Y como vimos en el video anterior,
los objetos son una colección de propiedades que vienen en pares. Cada propiedad tiene un nombre que siempre se define con un string y un valor. Y en el caso de que este valor que tenemos en la propiedad sea una función, entonces vamos a llamarle a esa propiedad un método. Entonces nos podemos imaginar un objeto como un hash table, y que es una combinación de pares de nombres y valores, como tenemos aquí en la imagen. Un nombre, un valor, nombre, valor, nombre, valor, y un conjunto de esos pares de llamados propiedades nos darán como resultado un objeto. Para crear objetos vamos a usar los constructores, que igual vimos cómo se definen en el video anterior, y la palabra reservada new. Ok, un constructor es cualquier función y los reconocemos porque inician con una mayúscula. Y pues eso ya lo sabían. Vamos al siguiente. Asignando objetos. El tipo de referencia no se asigna directamente a la variable. Como vimos en el caso de los tipos primitivos, el valor se asigna directamente a la variable. Si tenemos una variable color 1 y el valor es rojo, ese valor está directamente en la variable que la contiene. Sin embargo, en el caso de los tipos por referencia, no se asigna el valor de esa manera, sino lo que tenemos es un apuntador o una referencia a una posición de memoria. Como tenemos en la imagen, tenemos dos variables, el objeto 1 y el objeto 2, y vemos que en memoria en realidad solo tenemos un solo objeto, y que dentro y que las variables, lo que contienen en la casilla del valor es un apuntador hacia la posición de memoria en la que se encuentra ese objeto. ¿Cómo vamos a liberar los objetos de memoria? Bueno, en primero, JavaScript es un lenguaje que utiliza un garbage collector, entonces no nos tenemos que preocupar por desalojar la memoria o administrar cómo desalojamos la memoria en el lenguaje. Sin embargo, es recomendable liberar recursos que ya no vamos a utilizar, objetos que ya no vamos a requerir. Es mejor marcarlos para que el garbage collector se encargue de ellos. Especialmente cuando tenemos en nuestra aplicación muchos, miles o millones tal vez de objetos, entonces es recomendable que cuando un objeto ya no vamos a utilizar, bueno, liberemos la memoria para poder agilizar nuestra aplicación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Solamente vamos a marcar el objeto con nulo, y con eso el garbage collector ya va a saber que ese objeto ya no va a ser necesario y se encargará de limpiar la memoria que le correspondía. ¿Cómo vamos a crear objetos? Vimos los constructores. Vamos a crear un objeto, en este caso object, igual a new object. Bueno, aquí vamos a ocupar un constructor. En este caso el constructor del tipo object, que es, bueno, más adelante vamos a ver lo que es. Y vamos a hacer algo con este objeto. Bueno, otra cosa importante de JavaScript es que nosotros podemos crear o eliminar propiedades en cualquier momento dentro de nuestra aplicación. Habrá excepciones, dependiendo de las propiedades que veremos mucho más adelante en esta serie, en las que ciertas cosas no se pueden cambiar. Sin embargo, por default, cada objeto que creamos podemos cambiarlo, podemos agregarle más propiedades o quitarle propiedades. Entonces vamos a decir que este objeto yo le agrego una propiedad, nombre, muy bien, y digamos que eso es lo único que quería hacer con ese objeto, y para liberarlo, pues lo que voy a hacer es objeto es igual a null. Y listo. Con esto el garbage collector sabrá que ya no necesitamos de ese objeto. También tenemos built-in types, que son tipos de referencia que ya existen o son parte de JavaScript. Dentro de estos tenemos al tipo array, date, error. Dentro de error hay otros más específicos, subclases de este tipo de error, para que sean más específicos cuando están enviando mensajes de la aplicación. Function, object y regex. Ok, bueno, el array ya saben, es una lista ordenada de índices de tipo numérico. Date, guardamos fecha y hora dentro de ese tipo de dato. Errores, pues errores durante tiempo de ejecución, podemos crear un error y devolverlo a la aplicación. Function, bueno, es una función. Object es un objeto
cualquiera dentro de JavaScript, un objeto genérico. Y regex es un tipo de expresión regular. ¿Cómo vamos a instanciar built-in types? Bueno, podemos usar el constructor y new. Y también podemos hacer uso de la sintaxis literal. En primera ya teníamos, vamos a decir que queremos instanciar un objeto de tipo array. Entonces vamos a crear uno que se llame elementos. Vamos a decir new array. También podemos instanciar un tipo row, now, perdón. Vamos a decir que es igual a un new date. También vamos a usar object. Y de esta manera estamos construyendo instancias del tipo array, date y object. Y estamos haciendo uso de la palabra new y del constructor, que recordemos van en mayúsculas. Es muy importante. También podemos crearlos con sintaxis literal. ¿Cómo es la sintaxis literal? Sin usar el new y sin hacer uso del constructor del objeto. En este caso podemos crear un objeto genérico, vamos a ponerle que se llama libro, y vamos a crearlo directamente poniendo entre llaves la colección de propiedades. En este caso vamos a poner name, vamos a ponerle que este libro se llama JavaScript, y separamos las propiedades con comas. Vamos a poner que tiene otra propiedad que se llama año, vamos a decir que es del 2015, y cerramos entre llaves. De esta manera estamos creando un objeto, pero con una sintaxis literal. ¿A qué es equivalente esto? Eso es equivalente a que yo pudiera escribir, por ejemplo, libro igual a object, y luego yo le agrego las propiedades name, JavaScript, aquí es igual, perdón, y libro punto año. Ok, entonces estos dos tipos de instanciar objetos son equivalentes, así que queda ya de ustedes la manera que más les guste hacerlo. No hay ninguna repercusión por el tipo que usen, siempre obtendrán el mismo resultado. Funciones. En el caso de las funciones, en este caso sí es recomendable usar una sintaxis literal en lugar de usar el constructor. ¿Por qué? En este caso es por el debugger de JavaScript. Si nosotros ocupamos el constructor de la función, el debugger no reconoce esas funciones, y por lo tanto no podemos hacer un seguimiento dentro de la aplicación de esa función. Por ejemplo, yo declaro una función igual. Esa es la forma correcta de hacerlo. De esta manera nuestras funciones van a ser reconocidas por el debugger. Vamos a poder hacer el debug dentro de la aplicación. Y aparte tenemos otras ventajas que veremos más adelante, que tiene que ver con el orden en el que JavaScript posiciona las funciones. Pero por ahora vamos a dejarlo así. ¿Y cuál es la otra forma en la que podemos hacerlo? Vamos a decir que se llama igual. Y vamos a usar new. Ok, muy bien. Entonces, esas dos formas de hacerlo son exactamente iguales. Sin embargo, en el caso de las funciones, no se recomienda usar new para crear una función. Vamos primero la palabra function, luego el nombre, parámetros y el cuerpo de nuestra función. ¿Cómo accedemos a las propiedades en JavaScript? Tenemos dos formas. La primera es con dot notation y la segunda es con bracket notation. Una variable llamada elementos. Y la primera, dot notation. Vamos a agregar un nuevo elemento al array. Vamos a ponerle push. Vamos a darle un número cual sea. Muy bien. Entonces ya tenemos un elemento dentro de la lista. La otra forma de hacerlo es con brackets y el nombre que es un string de la propiedad que queremos alcanzar. En este caso vamos a decir que es elementos. Vamos a poner el nombre de la propiedad, en este caso es un método, push, y agregamos otro valor.
Muy bien, y ya tenemos dos. Entonces, de esas dos formas podemos acceder a las propiedades dentro de nuestro objeto. La primera es la que comúnmente usamos en cualquier otro lenguaje como C# o Java, mientras que la segunda nos da un poquito más de flexibilidad. Por ejemplo, nosotros queremos acceder dinámicamente a una propiedad o ejecutar un método, pero no la conocemos sino hasta el tiempo de ejecución. Entonces nosotros podemos guardar ese nombre dentro de una variable, cambiar esta variable durante ejecución y ejecutar ese método o esa propiedad, obtenerla dinámicamente. ¿Cómo vamos a identificar los objetos que son de tipo de referencia? Vamos a recordar que usábamos para los tipos primitivos la palabra typeof, y en el caso de los objetos o los tipos de referencia, typeof nos sirve solo para identificar las funciones. Para identificar otro tipo de objetos o otro tipo de instancia o de qué tipo de instancia es, vamos a utilizar otra palabra que es instanceOf. Y en el caso de los arrays, y esto es muy específico para los web developers, vamos a usar otro método que está dentro del objeto arrays, que se llama isArray, y que es nuevo, está dentro de la especificación ECMAScript 5, creo. Y ¿cuál es el problema con los arrays en el caso de los desarrolladores web? Que nosotros podemos tener frames dentro de nuestra página web, y si nosotros pasamos un array de la página principal a nuestro frame, ese array ya no va a estar definido y ya no vamos a obtener el valor que esperábamos con instanceOf array. Ya no obtendríamos ese resultado. Por ese motivo vamos a ocupar este nuevo método que viene, que se llama isArray. Vamos a comprobar. En primero, vamos a verificar que typeof nos devuelve que el tipo es función. Vamos a repetir la función que teníamos antes y vamos a usar typeof igual, y obtenemos que es de tipo función. Ok, ¿qué pasa si nosotros utilizamos otro tipo? Vamos a decir que es person. Ok, si nosotros usamos typeof aquí, muy bien, ahora sí, typeof person, obtenemos es object, que es lo que hayamos visto antes. Entonces, para todas las demás instancias de clases que no sean de tipo función, lo que vamos a ocupar es person, por ejemplo, instance of, y es el tipo de dato que queremos comprobar, en este caso, que sería person, y obtenemos un true. ¿Por qué? Porque person es una instancia de la clase person. Ok, otra característica que tiene instance of es que también checa la herencia de las clases o de los objetos. En este caso, todos los objetos dentro de JavaScript heredan de object. Así que yo puedo decir person instance of object y también me va a devolver true. Si yo comprobara person con otra instancia que no es ninguna de esas dos, por ejemplo array, obtengo un false. Lo mismo para function, perdón, puede ser date igual false, ok, y de esa manera comprobamos la instancia. En el caso de los arrays, habíamos dicho que ocuparemos una función diferente. Por ejemplo, creamos lm igual hacemos array.isArray y obtenemos true de la misma manera. Esto es igual a
Muy bien. Entonces vemos que son iguales. En este caso recordemos que el otro método lo ocupamos para cuando tengamos casos como el del frame, en el que perdemos el contexto global, que es diferente entre página y página. Dentro de JavaScript tenemos primitivos y estos tipos de datos primitivos, vemos que algunos son tratados como si fueran objetos, es decir, tienen métodos que supuestamente no deberían tener ya que son de tipo primitivo. Esos tipos son los tipos booleanos, los tipos numéricos y los tipos de cadena. ¿Cómo es posible que pase esto? Bueno, porque JavaScript nos lo permite para darle consistencia al lenguaje y lo hace únicamente con estos tres tipos de objetos, de tipos de datos primitivos. No lo hace ni con null ni con undefined. Esos no tienen métodos. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de los primitive wrapper types. Y existen tres. En este caso es string, number y boolean. Y existen para que cuando trabajemos con los primitivos sea tan fácil de trabajar como si fueran objetos. ¿Cómo funcionan? Se crea una instancia de un objeto, se usa una única vez y luego esta instancia del objeto es destruida. A este proceso que se hace con los primitive wrappers y los tipos de datos primitivos se les conoce como autoboxing. Habíamos dicho, por ejemplo, tipo de dato primitivo string, vamos a hacerle cadena, y yo de esa cadena lo que puedo hacer es decir cadena.char at, vamos a decir la posición 0. Así. Okay. Listo. Entonces en la posición 0 tenemos una letra J y listo. Entonces, por ejemplo, tenemos una cadena que tiene un método. Sin embargo, pues nosotros sabemos que este tipo es un tipo primitivo. Si yo digo type of cadena, tengo un string. ¿Qué es lo que pasa internamente dentro de JavaScript? Lo que pasa es que se crea un dato temporal. Vamos a ver, por ejemplo, cuando yo escribo var cadena, aquí está, Julio, se crea el dato primitivo y cuando yo intento acceder al método, entonces se crea un temporal y aquí está el wrapper y después se usa el temp para ocupar el método y posteriormente, y esto es de manera interna, se libera el recurso, se destruye. Y eso es lo que pasa internamente y por esta razón es que nosotros tenemos métodos dentro de los tipos de datos primitivos. Lo que es muy importante saber es que este objeto temporal solamente dura durante una sola línea de ejecución, en este caso la línea cadena.char@, solamente durante ese tiempo existe. Si yo intentara agregarle más propiedades, no funcionaría. Vamos a decir, por ejemplo, cadena.name es igual a luego. Hasta ahí está bien, hizo la asignación, creó la propiedad. Sin embargo, si yo vuelvo a listar .name, obtengo de que ya no existe. ¿Por qué? Porque esa propiedad name se creó dentro de nuestro objeto temporal temp, como vemos en las líneas superiores, y cuando yo vuelvo a intentar llamarlo, se crea una nueva variable temporal, por lo tanto, ese valor es indefinido. Y finalmente, tenemos algunos problemas cuando creamos wrappers manualmente. Nosotros podemos tomar esos wrappers y crear objetos de esos wrappers de manera manual. Sin embargo, si nosotros lo hacemos, podemos tener problemas con typeof. ¿Cuál? Bueno, es simple, que si yo intento hacer un typeof como lo haría normalmente con un tipo de dato primitivo, lo que voy a obtener es un object, object, object y siempre object. Y en el caso de los booleanos es aún más presente el error. Por ejemplo, si yo creo un objeto del wrapper boolean, este siempre va a ser true si yo lo utilizo para hacer condiciones. ¿Por qué? Porque
boolean sería un objeto, y todos los objetos que se usan dentro de condicionales siempre van a dar como resultado true, porque solamente se evalúa que el objeto exista. Vamos a escribirlo aquí para que vean. Por ejemplo, si yo escribo una variable cadena y la creo con el grapper string, bien, y yo digo type of, obtengo object, que no es el resultado que yo esperaba. Si yo creo, por ejemplo, para el tipo booleano, ¿ok? Entonces yo estoy creando un objeto, tiene el tipo valor false, y yo lo quiero ocupar dentro de una condición. Es decir, que si es verdadero, nosotros ya sabemos que le asignamos false. Lo que quiero que haga es decir, hola mundo. Supuestamente eso no debe ejecutarse, pues, ya que nuestra variable tiene un valor falso. Sin embargo, si nosotros ejecutamos, obtenemos la palabra que no queríamos, dado que se evalúa como verdadero, y eso siempre va a ser así. Entonces se recomienda que dejemos que el compilador haga lo suyo, cree las variables temporales, y nosotros sigamos usando los tipos de datos primitivos, que pues de todas maneras podemos ocupar como si fuera un objeto, aunque sabemos lo que internamente está haciendo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. En la siguiente sesión continuaremos hablando acerca más de JavaScript y de cómo lo podemos orientar a la programación de objetos. Muy bien, gracias por su atención y pues nos vemos en una siguiente ocasión.